Y seguimos con mucho más Viva la Vida acá, 10 y cuarto pasadita, las 10 y cuarto de la mañana, acá en vivo. Y con, te digo, con... Muy bien acompañados. Muy bien, acá en el living, sí, allá acá ya lo tenemos. Así es. Qué Le placer. damos una bienvenida a Facundo Mauricio, recién le decíamos, él es especialista en ciberseguridad y escritor y hoy nos presenta su último libro que es Ciberseo. Así Gracias es. por estar acá. Ay, no, chicos, por favor, gracias por invitarme. Recién Y llegado de recién España. llegado, claro. Recién llegado. Sí. Todavía me queda el acento. Todavía te queda el acento y el jet lag. Sí, todavía digo vale más de lo que debería. Muy bien. Muy bien, exactamente. Bueno, a ver, Facundo, estamos en una era, en un momento, atravesando el tema de lo que es la ciberseguridad, que sigue siendo para nosotros realmente un signo de pregunta en cuanto a qué recaudos tenemos que tener, digo, para no ser hackeados, para que de repente también no cometamos, no nos hackeen y no también entremos en una cuestión que puede ser fraudulenta. Correcto. ¿Qué medidas hay que tener? ¿Por dónde arrancamos a entender un poco de qué se trata este mundo? En realidad, digo, ¿no? Hiperconectividad. Súper conectados. Un poco el análisis surge de decir, wow, casi todo lo que hacemos en el día a día, todas nuestras interacciones, casi siempre hay un dispositivo de por medio. Incluso la gente que nos ve nos está viendo con un dispositivo de por medio. Y entonces lo primero tiene que ver con empezar a interpretar esto, decir, wow, en este mundo súper conectado, donde constantemente estamos interactuando con dispositivos, ¿de qué forma nos protegemos a nosotros y protegemos a las personas que queremos de que no les pase nada, de que no tengan un ciberataque o de que no les roben la información y demás? Y entonces, desde ese punto de vista, ciberseo y demás es un poco lo que pensamos, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer en este mundo donde tenemos una dependencia tremenda de usar nuestros dispositivos, nuestras computadoras, porque no podemos abandonar ese mundo? Pero ¿cómo podemos actuar de forma más segura? Y por ejemplo, para empezar a traer algunas cosas más concretas, yo lo que siempre invito a la gente, por ejemplo, el primer ejercicio que cuento, es el hecho de empezar a pensar qué haríamos si una mañana nos levantamos y perdemos acceso a nuestra información, que es algo que la mayoría de la gente nunca se detuvo un momento a pensar. Por ejemplo, vos hoy mañana te levantás y por ejemplo te das cuenta que no puedes acceder a tu correo electrónico o que tu teléfono no te podés loguear en tu teléfono, por así decirlo. Y esto que parece tan raro, un montón de clientes me llaman a mí con esta misma situación, esto pasa constantemente, lo que pasa es que la gente no lo tiene tan claro. Entonces, cosas que por ejemplo todos deberían hacer. La mayoría de la gente no debería reutilizar contraseñas, algo que decimos hasta el hartazgo. Es decir, lamentablemente vivimos en este mundo donde nos la pasamos poniendo usuarios y contraseñas en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, la misma. Bueno, el problema es que usamos la misma. Usamos la misma para el mail, que la que usamos para darnos de alta en Uber, que la que usamos de alta para darnos en Cabify. ¿Y qué pasa? Lo hacemos porque necesitamos tantas cuentas que es muy difícil, si no, memorizarse todas las cosas. Pero ¿cómo hacemos con eso? ¿Hay alguna aplicación, que puedas guardar? Claro, eso es una de las alternativas que recomendamos. Entonces hay varias aplicaciones, una famosa por ejemplo se llama Keepass, hay LastPass, hay varias. Pero la cuestión es que ahí lo que uno puede hacer es anotar una sola contraseña, o sea, se tiene que memorizar una sola y ahí puedes tener tu lista de contraseñas. Y esto se hace como para poder empezar a generar contraseñas difíciles. ¿Pero por qué? Porque lo más importante que la gente tiene que comprender es que repetir contraseñas tiene el riesgo de que si a vos te roban una sola contraseña, o sea, tienen acceso a un montón de otras cuentas. Entonces ahí tenés el riesgo significativo a tu ciberseguridad. Por eso que también cuando de repente uno pone una contraseña, viste que a veces te dice seguridad alta, seguridad baja, y vos tenés que estar diciendo, tiene que tener un número, una mayúscula. Aparte, a veces te da esas opciones Horribles. que son tan largas, son tan difíciles y además mayúscula, minúscula. Número. Ahora, ¿qué pasa, Facu, con el tema del cuento del tío? Te llaman por teléfono también. Clásico. Pero, mirá, voy a mostrar en vivo justo que venimos acá, ¿no? Me llegó un mensaje hace poquito de un correo que dice, el paquete llegó al almacén, pero pudo haber... Correcto. ¿Qué hago con esto? Lo acabo de abrir, porque... Bien, no deberías responderlo, obviamente no deberías actuar, pero esto es súper importante porque la gente cree que un ciberataque es una especie de niño genio que está detrás de la computadora entrando a las computadoras de otros. Pero el 90% de los ciberataques, sobre todo que nos pasan a personas como nosotros, quiero decir, tienen que ver en general con lo que llamamos ingeniería social. Ingeniería social es exactamente este ejemplo que vos dabas. Es alguien que te escribe un mensaje y dice, Pablo, te voy a mandar un paquete, ¿a dónde te lo mando? O avísame por dónde podemos ir. O, digamos, es inventar una pequeña historia que a vos te invite a dar una información o a completar un formulario. Perdón, pasó muchísimo con las... y sigue pasando todavía con las vacunas del COVID. Pasa con... Sí. Pero pasa con cualquier cosa y pasa mucho porque, fíjate cómo sucede esto. Cuando uno pone cosas
personales, por así decirlo, en las redes sociales. Suponete que vos te sacás una foto con tu auto, por así decirlo, ¿no? Entonces estás ahí, se ve la patente o no, pero por lo menos ponele que se ve el modelo del auto. Y entonces alguien te puede mandar un mensaje que dice como, no sé, hola, mirá, está tu auto mal estacionado acá, por favor hace clic en esto. Normalmente esto siempre viene acompañado de algún tipo de urgencia, esto es algo para que la gente tenga en cuenta. La mayoría de los ciberataques, por así decirlo, cuando tienen este tipo de propuestas, siempre vienen acompañados de algún beneficio o alguna urgencia. Es decir, generalmente te van a decir como... Muy interesante. Claro, por ejemplo, con Taylor Swift hubieron varias, es decir, porque claro, ¿qué decían? Como, hemos visto que no pudiste conseguir la entrada, hacé clic en este link, tenés que ser solo los primeros 100 para tener la posibilidad de conseguir nuevas entradas. ¿Cómo se las ingenia, se juega mucho con ¿no? la desesperación, se juega mucho con la desesperación y con Exacto. también, digo, la necesidad. Tal cual, porque la gente está súper interesada en por ahí esto, puede ser un descuento, puede ser una entrada, y lo gracioso, lo triste en cierta forma, la dicotomía aquí, es que muchas veces somos nosotros los que posteamos en redes sociales información que después termina siendo comprometedora para que generen estas historias. Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, Facu, en el caso de Mati, ¿no? Ya algo que a mí, por ejemplo, me hace ruido. Cuando te llega este mensaje y lo abriste, sí. ¿Sí? No contestaste ni nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa nada, a menos que seas un... O sea, se puede hacer para que pase algo, pero no... Generalmente te dan un link o algo por el estilo. Y generalmente tenés que hacer una acción. No quiero sobresimplificar ni ir a parte muy técnica, pero en general, para la mayoría de las personas, ese mensaje no tiene ningún riesgo. ¿Y él en ese caso lo que tiene que hacer es eliminarlo y bloquearlo o simplemente con eliminarlo ya está? Eliminarlo ya está, si lo querés bloquear, lo podés bloquear. Lo importante es que no reacciones ante ese link. Esto es una situación distinta. Si, por ejemplo, vos me dijeras que fueras, no sé, por ejemplo, a veces nos pasa, periodistas en países complicados, por ejemplo. En ese caso te diría los comportamientos son distintos. Incluso abrir el mensaje puede ser una situación de riesgo y demás, ¿no? O sea, siempre hay que, en ciberseguridad lo que hacemos es que analizamos cuál es el riesgo al que estás expuesto y cuál es el tipo de comportamientos que tenés que tener. Entonces, distinto es alguien que está en un país perseguido o en una situación de riesgo